En breves momentos comenzará el seminario. Gracias por tu espera. En breves momentos comenzará el seminario. Gracias por tu espera. Buenos días a todos, bienvenidos a este sexto webinar que organizamos la Fundación ONCE y la Fundación Legalitas. Hoy vamos a hablar sobre sostenibilidad y cambio climático, impacto en el sector social y en las personas con discapacidad. Para hablar de este tema contamos con unos ponentes de lujo. En primer lugar va a hacer la introducción institucional mi buen amigo Fernando Riaño, que es el director de Responsabilidad Social Corporativa y Relaciones Institucionales del Grupo Social ONCE, y en la mesa vamos a tener a tres grandes expertos: a Joaquín Garralda, presidente de SpainShift, a Eva Pereira, abogada en Legalitas, y a Carla Bonino, que es la responsable de la unidad de RSC y sostenibilidad de la Fundación ONCE. En el año 2015, las Naciones Unidas, la ONU, aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos del planeta, sin dejar a nadie atrás, o al menos ese es el objetivo de esta Agenda 2030. La Agenda, como todos sabéis, cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible que incluyen desde la eliminación de la pobreza, el hambre, pasando por la igualdad efectiva de la mujer, la defensa del medio ambiente, el diseño de nuestras ciudades o la lucha contra el cambio climático. La discapacidad, además de ser una cuestión de derechos humanos, tal y como establece la propia Convención de la ONU de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, está presente también en esta agenda mundial para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 insiste en no dejar a nadie atrás y está diseñada, en teoría, para todos. Pero la irrupción de la COVID-19 no solo está suponiendo un reto para los sistemas sanitarios y las economías de todo el mundo, sino que está acelerando las acciones para la lucha contra el cambio climático y la transformación digital. Asimismo, el cambio climático y la transición energética abren una ventana de oportunidad en el ámbito de la formación, en el ámbito de empleo, para la sociedad en general, pero especialmente para los colectivos más vulnerables, especialmente para las personas con discapacidad. Puede ser una palanca transformadora esta oportunidad, esta crisis, un nicho de empleo estimulador de la innovación que pueda favorecer la diversificación económica y la reducción de la contaminación climática. De estas y de otras muchas cosas estoy convencido que vamos a hablar con los ponentes que hoy nos acompañan. Para la Fundación ONCE y para la Fundación Legalitas, el compromiso con el cambio climático y la transición energética nos obliga como empresas responsables en nuestros compromisos de RSC, pero también en nuestros modelos de negocio y en nuestro trabajo solidario con nuestros empleados y clientes, transmitiendo estos valores en sus hogares. Desde la suma de esfuerzos, por pequeños que sean, podemos, entre todos, ser capaces de cambiar nuestras sociedades. Para hacer esta introducción institucional, tiene la palabra a continuación Fernando Riaño. Fernando es el director de Relaciones Institucionales y RSC del Grupo Social ONCE, es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de la asesoría jurídica, de la consultoría, de la formación y en el sector financiero. Es autor de numerosos artículos sobre responsabilidad corporativa, gobierno corporativo y ética y gestión empresarial. Además, es presidente de Servimedia. Fernando, tienes la palabra. Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias a Legalitas y su fundación por ser parte también y por hacer este encuentro posible, y gracias a todas las personas que de forma directa o indirecta han trabajado para que este encuentro y esta sesión, este webinar, sea también una realidad. Y gracias también a los ponentes de lujo, lo has dicho antes, Miguel Ángel,
que van a formar parte, que forman parte de esta sesión. Para nosotros, como Grupo Social 11, es un honor ser parte de este encuentro. Y me gustaría también empezar trasladando algunas ideas. Me gustaría trasladar el compromiso del Grupo Social 11 con la sostenibilidad, pero con la sostenibilidad en su triple dimensión y en sus tres palancas principales, desde el punto de vista del impacto social, desde el punto de vista o la perspectiva medioambiental también que vamos a comentar y desde la perspectiva también de gobernanza, o de todo lo que hay alrededor del gobierno corporativo. Me gustaría también destacar la relevancia, todo lo que hay alrededor desde el punto de vista político, regulatorio, de la inversión también, en la temática de este desayuno, de este encuentro, de este desayuno virtual, de este encuentro entre Fundación 11 y Fundación Legalitas acerca de la sostenibilidad y el cambio climático, el impacto en el sector social y en las personas con discapacidad, que es mucho y es muy variado, además también yo creo que más diverso, lo has comentado antes, Miguel Ángel, más diverso y más complejo desde el punto de vista del análisis en esta realidad post-COVID-19 o durante lo que hemos vivido durante la pandemia. Me gustaría también referenciar o hacer mención de la importancia de algunos elementos que tenemos en este contexto que nos afectan a todos, como son el Pacto Verde Europeo y el impulso también de la recuperación con esa perspectiva verde, medioambiental. Yo creo que esto ya forma parte, quien tuviese en algún momento alguna duda sobre este asunto, creo que es una realidad que vino y ha venido para quedarse. Y yo creo que de la parte más anecdótica que podía pensar alguien o temporal, que también hubo quien planteaba esta realidad alrededor de la sostenibilidad, pues la realidad es muy diferente y ahora tenemos una perspectiva estratégica. O dicho de otro modo, la sostenibilidad forma parte de la agenda de las organizaciones, de todas las organizaciones, también desde la perspectiva social. Quiero poner en valor esta colaboración entre la Fundación Legalitas, entre Legalitas y su fundación y la Fundación 11, el Grupo Social 11, y me gustaría también hacer referencia a algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo. Por ejemplo, la campaña que se llevó en relación con el deporte en España, el deporte español por la seguridad en Internet, Ganamos Todos, fue el lema que se creó también en colaboración con la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes y la Fundación Legalitas para concienciar a los más jóvenes sobre el uso responsable de Internet y también de las nuevas tecnologías. Hemos colaborado también en diferentes ocasiones en la difusión a través de redes sociales del Día de Internet Seguro. Hemos también colaborado dentro de algunas otras campañas, estoy recordando la de Sé un héroe contra el ciberbullying, con el objetivo también de alertar a los más jóvenes sobre el problema real que supone el acoso a través de Internet y las redes sociales. Otro problema también que está en la agenda y que hay que abordar y donde la Fundación Legalitas y la Fundación 11 quieren ser parte también de esta solución, o de la campaña también, esa campaña que se denominó El amor no es control, contra la violencia de género. En definitiva, creo que compartimos muchas realidades, muchos valores, mucha perspectiva de futuro también dentro de esa misión y visión con la Fundación Legalitas y una clara vocación también social, que es la temática también de este desayuno, así como un compromiso común pues, de servicio, de dedicación también a los más vulnerables y especialmente a las personas con discapacidad. Este año pusimos también en marcha la nueva iniciativa de desayunos jurídicos, Fundación 11 Legalitas Lab, cuyo objeto es abordar de una manera eminentemente práctica cuestiones de actualidad, como es esta temática que vamos a ver hoy, desde el punto de vista jurídico para intentar dar respuesta a todas las inquietudes, perspectivas, opiniones que nos suscitan tanto o que se suscitan tanto desde una perspectiva global como desde un enfoque también de las personas con discapacidad. En esta casa hay un compromiso, como decía al principio, con la sostenibilidad, con todo lo que tiene que ver con el impacto social, con la perspectiva medioambiental y con la gobernanza. Y este encuentro también viene a dar respuesta y también viene a dar soluciones, seguro, para toda esta realidad y todo este contexto tan interesante que tenemos ahora mismo. Y para ello, ya que estamos en un ámbito jurídico, con compañeros de viaje del ámbito jurídico, pues las personas que contamos o que estáis aquí conectadas, Eva, Joaquín, Carla, Miguel Ángel, yo creo que jurídicamente se puede hablar que contamos hoy aquí con la mejor doctrina, con lo cual es un placer también pues empezar esta mesa y agradeceros una vez más el trabajo que ponemos encima de la mesa para dar respuesta a estos retos que tenemos. Muchas gracias, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias a ti, Fernando. Valores y compromiso social, pero yo creo que la doctrina la puede establecer la próxima persona que va a tomar la palabra, que es una persona a la que todos admiramos. Don Joaquín Garralda es el presidente de Spanship, que es, como todos ustedes conocen, una asociación sin ánimo de lucro constituida por entidades interesadas en promover la inversión socialmente responsable, la ISR en España. Joaquín además es decano de ordenación académica del IE Business School, es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, es MBA por el IE Business School de la London Business School, es profesor, ha compaginado su carrera docente con una intensa vida profesional como consultor de organizaciones y de estrategia de diversas compañías, es colaborador habitual de los medios de comunicación de información económica en España y en Latinoamérica. Don Joaquín, para empezar, ¿qué papel están jugando las finanzas sostenibles en la lucha contra el cambio climático y el impulso de una economía, bueno, yo creo que más ajustada a lo que todo el mundo pretende, ¿no? Más respetuosa con nuestro medio ambiente? ¿Y cómo se está teniendo en cuenta en este movimiento la idea de transición justa e inclusiva? Muy bien. Muchas gracias primero por invitarme tanto a Fundación Legalitas como a la Fundación 11. Y bueno, pues voy a tratar de contestar, sobre todo, no muy largo para que luego haya debate, porque eso yo creo que siempre es interesante en estos desayunos. Bueno, ¿qué papel puede yo creo que va a hacer las finanzas sostenibles? Claramente, en el 2015, que en el Acuerdo de París y con los compromisos de los países se vio que no era suficiente la capacidad financiera que tenían los gobiernos de los países para resolver los problemas del cambio climático. Entonces es cuando pues se trató de impulsar. En el 2018, en Europa se hace el Plan de Acción de las Finanzas Sostenibles, que es un plan de acción que tiene varias piezas, pero fundamentalmente es para atraer a capitales que se preocupen de ese tipo de inversiones y no solo atraerlas en el sentido de que unos cuantos, sino incluso orientar el flujo de nuevos entrantes, de nuevos ahorradores que quieran invertir, que las redireccionen hacia aspectos que traten de resolver el tema del cambio climático. Bueno, pues quizá lo que, no sé si luego hablaremos un poco, pero una de las piezas claves de ese plan de acción es la taxonomía. Pues puesto está dentro del New Deal, del Green Deal, perdón, del acuerdo de verde, pero la taxonomía, en breves palabras, lo que trata es de que todos hablemos con el mismo idioma, que es el que yo creo que es importante. Y ¿cómo lo quiere hacer para que todos hablemos? Pues en dos lados. Lo que impulsa es que las empresas informen siguiendo el estándar de la taxonomía y las gestoras de inversión, que son las que canalizan los ahorros, también informen siguiendo el mismo idioma, con lo cual, ¿qué es lo que se facilita? Pues el famoso greenwashing, que es el peligro de todo esto, que muchas empresas y muchos fondos dicen que son verdes y de esto, ¿por qué dice usted que es verde? Entonces, el peligro es el greenwashing, porque el greenwashing lo que destruye es la confianza del inversor que deja sus ahorros y dice, bueno, y verdaderamente esto va a ser verde. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es un aspecto importante. Se está evolucionando, curiosamente yo creo, y además conociendo el tema jurídico que estamos hablando, curiosamente es una ley muy dinámica, es una ley, es una serie de directivas y regulaciones que se está haciendo, pero es muy dinámica porque no se ha querido decir, bueno, ya está completa y esto lo coja y entero el paquete, sino que se está yendo y entonces se ha empezado por la parte verde, la parte medioambiental, y se han establecido 6 objetivos, pero la taxonomía por ahora solo va a 2 objetivos, al de reducción, eficiencia energética y luego el de transición. Pero también hay un tema a medio plazo, que luego supongo que hablaremos también, que es el tema social.
y entonces ahí la taxonomía social todavía no está realizada y bueno, pues como digo, la Unión Europea considera que puede ir cambiando y sobre todo incluso puede ir echando para atrás cosas que al principio ha dicho, que eso es muy interesante. Es decir, nosotros a través de SpainShift estamos muy conectados con Bruselas, que es Euroshift, donde están todos los europeos, y hay muchísimas consultas para decir, oye, ¿qué pensáis de esto? Porque es que se está construyendo. Y entonces ahí, en vez de tener un poco la soberbia, de decir, yo soy el regulador y hago lo que quiero, pues no, vamos a ver, yo soy el regulador, pero usted es la gestora, usted es la empresa, que esta idea que proponemos, ¿cómo ven ustedes? Insisto, hay un periodo de consultas públicas, incluso de reconsideración del éxito de alguna de las medidas anteriores que ha pasado. Por lo tanto, eso podemos decir con respecto al tema medioambiental. Hablaremos después. Pero sí había unas partes de la segunda pregunta, que es no dejar nadie atrás. Eso es muy relevante y está desde el principio. Y entonces la taxonomía social va a tener mucho que ver con eso. Yo matizaría una cuestión que es muy, considero que es interesante. La taxonomía en general, el tema medioambiental es para reducir CO2, reducir vertidos, preocuparse del tema de la biodiversidad, pero siempre hacia reducir el impacto normalmente de la empresa y de las personas que tenemos sobre nuestro entorno. Pero en cambio, desde el punto de vista social, es hacer mejor. O sea, que en vez de ser negativo, que podríamos decir lo positivo es reducir, ahora no, aquí lo positivo es aumentar. Es decir, preocuparse más de algunos colectivos, preocuparse más de algunas personas que están en sectores que van a verse claramente por los temas medioambientales afectados, pues es no dejar nadie atrás, que yo creo que está bien representado con esa frase. Bueno, si es difícil, está siendo difícil el tema medioambiental, el tema social va a ser mucho más difícil. Pero lo que sí puedo decir es que está en el espíritu de todo lo del el Green Deal, el acuerdo medioambiental, y veremos muchas normas que tratarán de unir. Es muy difícil, la Unión Europea son muchos países y que están en muy distinta situación, pero la Comisión Europea está decidida a hacerlo. Y bueno, pues luego es solo como introducción, luego hablaremos más detalles y ya dejo la palabra. Gracias, Miguel Ángel. Joaquín, ¿tú no crees que la taxonomía, esto es importante, ¿no? Que Sí, seamos sí. capaces de hablar el mismo idioma, porque a veces da la sensación por nuestro responsable tipo, ¿no? Es decir, que parece como que no hablamos el mismo idioma y yo creo que es centrar un poco también el objetivo de qué queremos, ¿no? Sí. Qué deseamos, qué modelo de sociedad deseamos y teniendo claro más o menos qué modelo de sociedad deseamos, podemos converger, pero a veces da la sensación de que efectivamente hablamos diferentes idiomas, aunque hablemos el castellano. Bueno, nuestra siguiente invitada es Eva Pereira. Eva es abogada, es licenciada en Derecho por la Universidad de Vigo y ha ejercido su carrera profesional especialmente en los temas del derecho administrativo en materia de responsabilidad patrimonial, urbanismo y medio ambiente. Eva, para situarnos un poco, cuáles son los objetivos más destacables de la Ley de Cambio Climático y en qué medida nos afecta? Buenos días, Miguel Ángel, muchas gracias. Y bueno, señalar en primer lugar que los objetivos fundamentales de esta ley, desde luego desde el punto de vista jurídico, entiendo que es ser el instrumento jurídico que sirva de medio para que España consiga cumplir con sus compromisos internacionales derivados del Acuerdo de París. Se establece ya cuáles son esos objetivos en el artículo 1 de la propia ley. De acuerdo, y para ello se establecen dos fechas clave o fundamentales que son, en primer lugar, el año 2030, cuando España deberá reducir en un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, y otra fecha que es el año 2050, que se establece como tope o como año máximo para alcanzar la neutralidad climática.
Esto es que el país solo pueda emitir los gases de efecto invernadero que puedan ser absorbidos por los sumideros, bien sean sumideros naturales, bosques, océanos o sumideros artificiales, pues ciertos productos químicos o tecnologías que sean capaces de absorber y capturar el dióxido de carbono. Dicho esto, el objetivo fundamental desde mi punto de vista, el objetivo fundamental de esta ley desde el punto de vista jurídico es adaptar el marco jurídico actual a una nueva realidad que tiene en cuenta en todos los sectores y ámbitos que hay que combatir el cambio climático, que hay que reducir la emisión de gases de efecto invernadero y de ahí hay que señalar la importancia que tiene la vocación de esta ley de ser heterogénea, transversal, porque tiene que afectar a todos los sectores y ámbitos, tiene que dar, digamos, un vuelco en este ámbito, ¿no? Y partiendo de estos objetivos jurídicos, también es importante señalar que, por un lado, la ley establece metas y objetivos que habrá que ir concretando en el futuro a través de diversos métodos legislativos, bien sea a través del desarrollo legislativo por las comunidades autónomas, a través de reglamentos o de otro tipo de normas de carácter sectorial, pero también es verdad que hay que destacar que establece, por otro lado, medidas concretas, lo cual tiene incidencia desde el punto de vista práctico, que, bueno, que es lo que estamos destacando aquí y han destacado ya mis compañeros, ¿de acuerdo? Porque incide en el ámbito social ese punto de vista práctico o de cómo me va a afectar a mí como ciudadano esta ley, ¿de acuerdo? Porque conlleva no solo cambios en toda esa estructura jurídica y en todos los sectores, sino que conlleva cambios concretos pues, en el sector del automóvil, en el sector eléctrico, en la industria, o por poner un ejemplo que a mí me parece muy concreto y que afecta directamente al ciudadano, pues la ley recoge, por ejemplo, una modificación directa de la ley de propiedad horizontal con el fin de facilitar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las comunidades de propietarios. Esta modificación viene prevista en la disposición final 10ª de la ley que señala además un marco temporal, es decir, no solo es que establezca un marco temporal para que se lleve a cabo un plazo máximo de 1 año a contar desde la aprobación de la propia ley, para que se lleve a cabo, ¿de acuerdo? Y bueno, y volviendo, por ejemplo, a los ejemplos que he puesto de modificaciones en el sector del automóvil, del sector eléctrico, etcétera, la propia ley, en su preámbulo, establece textualmente, dice, la obligación de limitar las emisiones condiciona las políticas sectoriales e implica cambios en los patrones de consumo. Entiendo, pues, por ejemplo, en el ámbito del automóvil, la ley se prevé un marco temporal hasta 2040 y se establece que a partir de ese año únicamente podrán existir en el mercado automóviles eléctricos. Por lo tanto, pues en ese sentido, el ciudadano lógicamente va a haber modificado su patrón de consumo, puesto que no va a tener la opción de comprar un vehículo que no sea eléctrico, por ejemplo. Y bueno, veo en esta ley que ha sido, pues, y es todavía, ¿no?, durante su elaboración y también ahora bastante criticada por unos. Unos la critican por defecto y otras por exceso, pues porque no se concreta demasiado, etcétera. Yo veo puntos débiles y veo puntos fuertes también, incluso en el sentido de veo como un punto muy fuerte que esta ley se haya concebido como heterogénea y transversal, con esa vocación de afectar a los diferentes sectores y ámbitos, puesto que no puede ser de otra manera en un tema tan importante y que debe dar ese vuelco, ¿no?, en el ámbito, en toda la estructura jurídica. Pero como contraposición podríamos resaltar que, visto desde el punto de vista contrario, también se podría ver como un punto débil, en el sentido de que es cierto, se concretan algunas medidas, pero la mayoría de las medidas quedan relegadas al desarrollo reglamentario o no contempla
un régimen jurídico sancionador que también se prevé que pues, en cada ámbito sectorial o en el desarrollo reglamentario se irá concretando, ¿no? En el sentido de pues se establecen obligaciones como presentar un informe dentro del plazo de 5 años, por ejemplo, pero no se prevé qué es lo que ocurrirá si ese informe no se presenta finalmente, ¿no? Entonces, ese sería uno de los puntos débiles, pero que en definitiva queda suplido con esa vocación de ser un marco jurídico desde mi punto de vista. Pues muchas gracias, Eva. Antes de dar la palabra a Carla, recuerdo a nuestros participantes, a nuestros invitados, que pueden enviarnos sus preguntas a través de preguntas y respuestas o a través del chat. Carla Bonino es responsable de la unidad de RSC y Sostenibilidad de la Fundación ONCE, es licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, titulada del Programa Superior en Dirección de Responsabilidad Social Corporativa por el Instituto de Empresa. Carla lleva trabajando en la Fundación ONCE desde 2004 en diferentes posiciones relacionadas con estrategias, programas europeos, igualdad de género y discapacidad, y desde 2018 es la responsable de la unidad de RSC y Sostenibilidad de su fundación. En su andadura en la Fundación ONCE ha liderado diversos proyectos europeos, entre otros centrados en las potencialidades del binomio discapacidad y sostenibilidad. Es autora de diversas publicaciones y ha coordinado diferentes estudios relacionados con estas temáticas. Carla, antes de hacerte la pregunta, a ver qué te parece esta frase. Cuando se trata de cambio climático, las personas con discapacidad resultan afectadas desproporcionalmente por sus efectos, y una de las principales causas de ello es que la mayoría de las personas con discapacidad viven en la pobreza. Son palabras de la alta comisionada adjunta para los derechos humanos, Nada Al-Nassif. La pregunta que te hago es, desde la Fundación ONCE, como entidad en el sector de la discapacidad, de la economía social y el tercer sector, ¿cómo abordáis las cuestiones de sostenibilidad y cambio climático? Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, la frase que has tocado era uno de los temas que justamente quería comentar, pero anticipando que efectivamente es así, que las personas con discapacidad son uno de los colectivos en los que hay un mayor impacto de los efectos del cambio climático, ¿no? Luego lo comentaré, entre otras cuestiones. Y bueno, me gustaría simplemente comenzar agradeciendo vuestra invitación a este seminario, a este webinar, y situando a la Fundación ONCE como, bueno, como entidad fundada por la ONCE, ¿no? Parte del Grupo Social ONCE, como mencionaba Fernando, y que nuestra misión es bueno, fomentar la igualdad de oportunidades para todas las personas con discapacidad, fundamentalmente en dos ámbitos: el empleo y la formación, y la accesibilidad universal de productos, entornos y servicios. Dicho esto, nosotros como organización que forma parte del entramado social y, como tú comentabas, ¿no? Referente en este terreno, y que además desarrollamos nuestra actividad en alineamiento con la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, bueno, pues lo que ocurre es que nuestra labor se está desarrollando en un contexto cambiante, aceleradamente cambiante, y en el que, bueno, podemos destacar dos palancas, ¿no? Una es la de la digitalización, de la que hoy no hablaremos, y la otra es la transición hacia una economía verde, ¿no? Que además dos tendencias que están siendo catapultadas todavía más a raíz de la pandemia. En cuanto a esta segunda tendencia, ¿no? Una transición hacia una economía más sostenible ambientalmente, nosotros, bueno, pues hemos integrado en nuestras estrategias este hecho que comentaban los ponentes anteriores, ¿no? Que especialmente a partir de 2015 la sostenibilidad ambiental, el cambio climático, la transición hacia una economía descarbonizada. ¿Me escucháis bien? Porque me pone que mi conexión es inestable. ¿Sí? Te escuchamos bien, ¿eh, Carla? Perfecto, gracias por la confirmación. Bueno, pues como decía, ¿no? que especialmente a partir de 2015, la sostenibilidad ambiental, el cambio climático, la apuesta por la economía baja en carbono, la economía circular, pasan a ocupar el primer puesto, ¿no? O uno de los primeros puestos en las agendas internacionales, y esto está transformando nuestra sociedad y más lo hará en el futuro. Esto cambia nuestro contexto de actuación, ¿no? Como
mencionaban los ponentes anteriores, pues elementos como el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Pacto Verde Europeo, los esfuerzos, planes y fondos para la recuperación, todo el movimiento de finanzas sostenibles e información no financiera que apuntaba Joaquín. Y bueno, en España, como comentaba Eva, la Ley de Cambio Climático como uno de los mayores exponentes. Este es el contexto en el que nos encontramos y luego tenemos nuestro universo de actuación, ¿no? Nuestro colectivo, que son las personas con discapacidad. Bueno, es bueno tener en cuenta, ¿no?, las características de este colectivo, también vinculado, Miguel Ángel, a la frase que tú comentabas al principio. Las personas con discapacidad se les suele llamar la minoría más grande del mundo, ¿no? Son 1.000 millones de personas en el mundo, 87 millones aproximadamente en la Unión Europea y casi 4 millones de personas en España. Se calcula en términos mundiales que el 60% son mujeres y más o menos el 80% viven en países en desarrollo. Como sabéis y es conocido, las personas con discapacidad experimentan múltiples ámbitos de discriminación y desventaja, como puede ser el ámbito del empleo, barreras de accesibilidad pues, a todo tipo de entornos, productos, servicios y la pobreza y vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este contexto cambiante, tenemos nuestro universo de actuación, que es las personas con discapacidad que parten ya de una situación en desventaja y si combinamos, ¿no?, estos dos aspectos, ocurre que bueno, pues hay diversas derivadas, ¿no?, de lo que puede ser el cambio climático, sostenibilidad ambiental y el mundo de las personas con discapacidad, ¿no? Por un lado tenemos los efectos del cambio climático per se sobre las personas con discapacidad, que justamente, como apuntabas, Miguel Ángel, es reconocido que se agudizan en el caso de las personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, eventos extremos como pueden ser olas de calor, contaminación, bueno, pueden tener mayores impactos en términos de salud o inundaciones en términos de movilidad o accesibilidad o los propios planes de evacuación, ¿no?, que tengan un mayor impacto en el riesgo que corren las personas con discapacidad. Es interesante cómo, si bien no de manera quizá como desearíamos, ¿no?, pero varios de los elementos que se han mencionado, ¿no?, como el Acuerdo de París, incluso el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, incluyen el reconocimiento de la situación de las personas con discapacidad como colectivo vulnerable, ¿no? Y por supuesto los ODS, que bueno, nosotros trabajamos en alineamiento con ellos, además de la Convención de la ONU, pues también reconoce a las personas con discapacidad como un colectivo vulnerable y hace diversas referencias expresas, ¿no? La segunda derivada que tenemos es el impacto del cambio del modelo económico, ¿no?, hacia una economía descarbonizada y circular, que implica pues, lo que son cambios en el empleo, ¿no? Se calcula, la OIT calcula que aproximadamente se van a crear 18 millones de empleos netos hasta 2030. Y esto, bueno, pues impacta, por supuesto, en la manera en la que puede afectar estos cambios al empleo de las personas con discapacidad, ¿no? También en todo en este movimiento de transición justa, ¿no? También la accesibilidad como parte del cambio, es decir, la movilidad sostenible y accesible, la eficiencia energética de edificios, que debería traer además una adecuación, ¿no?, de la oferta de accesibilidad más en una sociedad en proceso de envejecimiento, o el turismo sostenible, también los temas de consumo y consumidor responsable, ¿no? Tiene algunas derivadas en cuanto al temporal encarecimiento de algunos productos como pueden ser los alimentos o la energía. Y luego la tercera derivada es que hay implicaciones internas, ¿no?, para nuestro propio desempeño como organización, es decir, no por ser sociales estamos exentos del cumplimiento de contribuir, ¿no?, a la lucha contra el cambio climático y bueno, pues de medir nuestro impacto y de tratar de reducirlo, ¿no? Se nos abre también, como cuarto comentario, ¿no?, un nuevo ámbito de participación y presencia en compañía de las entidades que representan a las personas con discapacidad, como puede ser el SERMI, donde es importantísimo visibilizar que las personas con discapacidad toman parte en estos procesos. Por ejemplo, hay un ejemplo muy interesante, ¿no?, empezando por la accesibilidad de estos eventos centrales, ¿no?, como fue la primera vez que una cumbre del clima, que fue la COP25, organizada en Madrid,
se hace accesible gracias a la colaboración del Grupo Social 11 y de la Fundación 11 con el gobierno, ¿no? Esto es un símbolo muy importante. Y entonces, bueno, pues para dar respuesta a todas estas dimensiones y derivadas, nosotros tenemos un plan director de RC6 Sostenibilidad que integra esta triple dimensión que comentaba Fernando al principio, social, de buen gobierno y ambiental también, ¿no? Integrando todas estas derivadas. Bueno, quizá lo dejo aquí para dar cabida a otras preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carla. Ya van llegando preguntas. Si os parece, oye, Fernando, vamos a aprovechar que continúas en la sala para también contar con tu opinión sobre los temas. Por lo tanto, abrimos un poco la mesa más y de esta forma hacemos más plural. La primera pregunta que nos llega es de Fernando Caballero y si os parece, se la trasladamos a Joaquín. Dice, buenos días, muchas gracias a todos por esta sesión tan interesante y necesaria. Mi pregunta va relacionada con lo social y el greenwashing al que hablaba, creo recordar que era Joaquín lo ha mencionado. ¿Sería la medición de impacto una herramienta útil para luchar contra ese riesgo? Joaquín. Ya, indudablemente. Fernando ha señalado con cómo medimos el impacto positivo, sobre todo además incluso lo podemos decir no solo medioambiental sino social. El medioambiental a veces es fácil de medir en cuanto nos pongamos de acuerdo con los estándares y ahí parece que se están acercando, pero en el tema social ahí las mediciones son bastante complicadas, sobre todo porque hay que tener en cuenta que muchas veces cuando se quiere mejorar a esos colectivos no solo se trata de decir que le ha arreglado hoy y mañana, sino cómo mejora dentro de un año, cómo mejora su entorno dentro de 3. Y entonces eso es una variable de la dimensión temporal que complica mucho más. Pero es la que se está haciendo esfuerzos, es medir no solo pues esto es para atender las necesidades de, como ha comentado antes Carla, pues en algunos productos que les va a afectar más, que le va a subir más el precio, no solo decir, bueno, pues voy a resolver para que no se le suba el precio o que le voy a financiar, no, sino decir, ¿y cómo eso también luego sirve para que su estado más general, su capacidad para encontrar empleo, etcétera, pues se vaya haciendo? Entonces esto es el reto. Desde luego, hacer la medición del impacto y teniendo en cuenta el impacto no solo en la corto, sino en la medio y largo plazo, será una magnífica herramienta para dar confianza y de que el greenwashing pues se disminuya, en el sentido que la gente no considere que hay tanto greenwashing. Gracias, Joaquín. Si me permites, Miguel Ángel, sí, claro. También un poco por la referencia y por las alusiones, ¿no? Fíjate, me parece muy interesante la pregunta y yo creo que es extensible a todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. La pregunta hacía referencia al greenwashing, yo creo que esto es extensible al social washing y otros aspectos también en el ámbito de la sostenibilidad. Uno de los retos principales es no solo ya la medición, sino la medición para la gestión, pero el primer paso es la medición. Creo que también uno de los retos a los que nos enfrentamos ahora mismo son el famoso reto de los rankings, ¿no? De los rankings y los estándares, o los diferentes estándares que hay alrededor también de la sostenibilidad, donde, bueno, pues hay que ver las fuentes de verificación, hay que ver el dato, pero hay que ver sobre todo el origen de esos datos y el concepto que hay alrededor de todos estos datos, ¿no? Es una evolución natural de todo lo que tiene que ver con el concepto de sostenibilidad. Yo creo que ahora mismo la gran noticia es que esto, si miramos hacia atrás, hay grandes pasos dados. Si miramos hacia adelante, hay evidentemente muchos retos, algunos se han comentado aquí, pero ahora mismo tengamos en cuenta que la información que tiene que ver con el desempeño en materia de sostenibilidad de una organización es obligatoria para cualquier organización y que va de la mano, está al mismo nivel. Ese estado de información no financiera está al mismo nivel que las cuentas anuales, ¿no? Esto ahora mismo ya, yo creo que eso es un titular, ¿no? El titular es que la sostenibilidad los conceptos alrededor de la sostenibilidad han dejado de ser cuentos y han pasado a ser cuentas, ¿no? Y esto es un cambio dentro de cualquier organización importante. Y eso ocurre con lo social en general y ocurre y seguirá ocurriendo con la discapacidad en particular. Con lo cual, creo que cada paso que demos en esa dirección y cada paso que cada organización también
dé o la decisión que tome es un posicionamiento en cuanto a bueno, anticiparnos a lo que hoy es voluntario y mañana será obligatorio. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Muy bien. No, precisamente con lo de cuentos y cuentas, es decir, refiriéndose sobre todo a la ley española de los estados de información no financiera, lo que es interesante es que la Unión Europea ha cambiado el nombre. Antes decía de información no financiera y ahora dice información. Oiga, esto no es no financiero, esto es tan relevante para su cuenta de resultados, la social y la medioambiental. Y esto yo creo que es una señal muy importante. Luego volvemos a la dificultad de medir, etcétera, etcétera, pero ese cambio de filosofía de cuentas a cuentos, es decir, que es que ahora ya son cuentas. Y eso yo solo quería insistir en lo que ha dicho Fernando. Pues hablando de cuentas, tenemos otra pregunta, pero me gustaría hacerles una pregunta tanto a Eva como a Carla. ¿Por qué desgraciadamente hay ciudadanos y empresas que todavía piensan que lo medioambiental, que la protección medioambiental es cara, que resulta cara para los ciudadanos? Porque les restringen derechos, porque les dicen, oiga, este tipo de carburante es contaminante y por tanto tiene que buscar otra alternativa, este tipo de instalación de aparato electrodoméstico no vale y tiene que decir, ¿por qué no hemos sido capaces de trasladar que esa visión cortoplacista bueno, pues nos conlleva al fracaso, es decir, y estimulamos, también un poco sería la pregunta en concreto para Eva, ¿no? ¿Por qué no pasamos más del régimen sancionador, que está bien, a también un régimen estimulador? Porque yo creo que la ley, tal y como está concebida, ayuda poco, ¿no? Otro debate será después, si queréis, hablamos de cómo en este país, que puede utilizar las energías renovables, en fin, con una cierta bondad, pues no hemos sido capaces de definir un marco jurídico que los inversores permanezcan o que haya propio capital español dispuesto a abordar esa inmensa alternativa a las energías más contaminantes. Por lo tanto, Carla y Eva, ¿cómo veis este concepto todavía cortoplacista de ciudadanos, empresas y por qué, digamos, que el marco jurídico no permite, digamos, alentar o bueno, pues sugerir, acariciar mejor otras alternativas, aparte evidentemente del cumplimiento sancionador que tiene cualquier norma jurídica? Yo, si me permitís, creo que ahí volvemos a la importancia de lo que tiene de marco jurídico esta ley, la importancia que tiene del vuelco que tiene que dar y cómo tiene que afectar a los diferentes sectores. Esa es su vocación y es verdad que, como tú bien señalas, todavía el ciudadano realmente no está acostumbrado a que en las diferentes regulaciones, en los diferentes ámbitos, en el consumo, exista siempre ese componente climático, que la vocación es que a partir de ahora tenga que existir. ¿De acuerdo? Entonces, igual que señala el compañero Joaquín, que desde el punto de vista de la taxonomía y destaca la importancia que tiene para el lenguaje, pues también este cambio normativo va a ser determinante y va a educar al ciudadano en la medida en que va a afectar pues a todo, incluso al consumo. Yo creo que desde ese punto de vista sí que tendría, si finalmente se consigue elaborar ese desarrollo, tendría futuro, ¿no?, esta ley. Carla. Sí, por mi parte me gustaría resaltar digamos, cambiar un poco el foco, que bueno, puede ser cierto, ¿no?, que haya ciertos desajustes a corto plazo, ¿no?, quizá a medio, bueno, en el impacto que pueden tener los cambios, ¿no?, desde un punto de vista negativo, digámoslo, ¿no?, en cuanto, como decías, ¿no?, el precio de determinadas cuestiones o restricciones a lo que se pueda considerar la libertad de adquisición y uso de determinados productos y demás. Yo quizá pondría el foco más en cuánto nos puede costar no hacer esto, ¿no? Y que además tenemos un pacto generacional, ¿no?, que no hemos venido, la generación que está ahora mismo
en las instituciones, en el poder, no hemos venido para utilizar el planeta y terminar con él, ¿no? Sino que bueno, pues la generación siguiente lo va a heredar y la idea es que siga así, ¿no? Entonces, yo creo que es más bien el cuánto nos va a costar no hacerlo de otra manera, ¿no? Evidentemente, si pensamos a 5 años vista, pues yo puedo contar una anécdota del ámbito personal. Yo como biológico, orgánico, ecológico, como queramos llamarlo, y es más caro, lo puedo decir abiertamente, ¿no? Entonces, evidentemente hay cuestiones ahí, ¿no? Pero yo creo que el no hacerlo, confío en que habrá ajustes, ¿no? En todo este tiempo para que realmente es que no hay otra salida, ¿no? Y lo vemos en la sensibilización de las generaciones más jóvenes, donde esto no es un tema discutible, ¿no? Donde el cambio climático está ahí, va a haber escasez de agua, hay zonas de la Tierra que se van a desertificar, incluida nuestro país, va a haber emigraciones, o ya las está viendo, ¿no? Por causas del cambio climático, de desastres, y es que esto está ahí, no es una transacción que podamos hacer con la realidad que nosotros mismos hemos creado. El coste de no hacer nada o de seguir haciéndolo mal es lo que probablemente tenemos que insistir, ¿no? Y yo creo que también, como tú apuntabas, en la educación, ¿no? Las generaciones más jóvenes son las que nos enseñan probablemente más el respeto medioambiental. Ya tenemos varias preguntas. Si os parece, la primera para Joaquín. Irene Tejada nos dice: buenos días y muchas gracias por enseñarnos tanto. ¿Podéis darnos vuestra opinión sobre las iniciativas de Co-11? Parece que les debería aplicar más normativa más allá de la LPH y que pueda suponer una mejora en la calidad de vida de sus participantes si está bien regulado. Joaquín. ¿Estás mutado, Joaquín? Joaquín, estás mutado. Perdón. Lo que pasa es que me ha parecido más una afirmación que una pregunta. Bueno, está formulada como pregunta la primera parte, la segunda es más afirmación, efectivamente. Claro, entonces, pues sí, comparto. Es decir, es que, vamos a ver, quizá hay una palabra que se usa muchísimo, es el tema sistémico. Pero es que es la realidad, es que todo está relacionado. Por ejemplo, los temas medioambientales, que son los que ahora todo el mundo está hablando y más la prioridad, pero es que, como se ha dicho al principio, afecta a distintos según a unas personas u otras. No es a todos igual y según las condiciones de que se parta, de pobreza o de con alguna discapacidad, pues afecta distinto. Y entonces es complicadísimo. Y entonces, pues hay que ir ajustando y sobre todo tampoco confiar en que solo sea una cuestión del regulador que con su capacidad pues contemple todo, sino que empiece a cambiar la cultura, la manera en que nos comportamos, nuestros valores para aquellos aspectos que todavía no están regulados, ya nosotros actuemos en esa línea. Antes se ha comentado el tema de los cambios en comportamientos. Es lo más difícil, pero es que son necesarios. Son necesarios. No es solo que va a haber una fe. Bueno, pues van a estar financiadas las energías alternativas. Bien, eso está muy bien, pero es que hay otros comportamientos que son necesarios, aceptando que todo está relacionado. Y que a lo mejor tratar de. Es que se nos olvida, pero el 2050 en neutralidad en carbono es un objetivo enorme. Y 2030, que está al lado, menos 55%, es impresionante. Entonces, eso solo se puede hacer con cambios en comportamiento. Y voy a hacer un ejemplo aquí de ciudades. Yo creo mucho en las ciudades porque tienen un proceso para tomar decisiones, para implantar normas mucho más rápido que los nacionales. París tiene un plan para el 2050, París ser neutro, que es, bueno, pues por supuesto ambicioso y sobre todo va mucho a detalles, pues tales como nuestra aceptación de lo que es confort en nuestras casas respecto a fríos y calores. Y eso ya no es, no, yo tengo dinero, me puedo pagar. No, es que esto tiene usted que aceptar que pues tiene que aislar, eso es lo primero, pero luego que tiene que
usted preocuparse de reducir el consumo energético tanto para el aire acondicionado como para el calor. Y hombre, en París no tienen problema de agua, pero habrá unas ciudades que también dirán, bueno, pues que la ducha sea más corta. En fin, con esto quiero decir que no es solo los grandes flujos financieros, no solo las grandes normativas y regulaciones, tanto europeas como de España, sino también la concienciación por parte del individuo para cambiar comportamientos que van a ser necesarios si queremos lograr esos objetivos. Es que las Smart Cities, estaremos de acuerdo, Joaquín, que precisamente sus retos para que sean Smart Cities deben ser más inteligentes y evidentemente más eficientes energéticamente, ¿no? Porque, entre otras cosas, la mayor parte de la población del mundo se está concentrando y se sigue concentrando en las ciudades, ¿no? Que eso es otro de los problemas o de los retos demográficos que tenemos. Tenemos más preguntas. Julio Batanero nos dice, se la podemos plantear a Fernando, ¿cómo podemos involucrar cada vez más al sector social en el reto de la sostenibilidad? Y seguiría un poco, Fernando, también, bueno, pues la ONCE es uno de los agentes más importantes dentro del sector social en nuestro país. ¿Cómo lo estáis haciendo y cómo creéis que lo deberíamos de hacer los demás? Pues muy buena pregunta, Miguel Ángel. Yo creo, lo ha comentado antes en parte Joaquín, lo ha comentado también Carla. Creo que por estar en el sector social no podemos renunciar a otras cuestiones que son exigibles por agenda y exigidas también por los grupos de interés. Una de esas cuestiones es el desempeño medioambiental. Nosotros como sector social tenemos que ser excelentes en todo, excelentes en el impacto social, excelentes en el desempeño que tenemos de ese impacto social, excelentes en nuestra perspectiva medioambiental o desempeño medioambiental y excelentes también en todo lo que hay alrededor de la gobernanza o el gobierno corporativo. Todo eso tiene que ver con la estrategia, todo eso tiene que ver con la parte más operativa y es sobre todo hacer que las cosas pasen. Y el hacer que las cosas pasen pues supone tener un plan director de sostenibilidad, supone tener un plan director que recoja todas las acciones alrededor de la sostenibilidad y tener un seguimiento al respecto. Y pasa también por otra cosa, creo, ¿no? Igual que cuando alguien quiere un consejo jurídico, pues acude a Legalitas, pues cuando alguien quiere ir de la mano o busca apoyo, conocimiento o busca experiencia también en el ámbito social, pues acude a los mejores, ¿no? Yo creo que esto, las organizaciones no tenemos por qué saber todos de todo, pero sí que estamos aquí para generar ese objetivo de desarrollo sostenible número 17, que son alianzas, y para eso, y eso son las alianzas, ir de la mano de otros que saben o que son expertos en todo esto. Y para mí esa es la clave para seguir avanzando. Eva, ¿en qué medida los fondos europeos, que son el maná caído del cielo, que todos estamos esperando en estos momentos, pueden coadyuvar a que los objetivos que marca la Ley de Cambio Climático, y que por tanto es la transposición de la normativa internacional y europea que nos hemos dotado los ciudadanos europeos, sea más efectiva o realmente su implantación sea más rápida? Pues vamos a ver, entiendo que en la medida en que se condicionen estos fondos a su aplicación y se unan a estos objetivos de cambio climático, sostenibilidad, etcétera. ¿De acuerdo? Permitidme que, aunque el resto de mis compañeros están hablando desde el punto de vista social y de que también somos nosotros los que tenemos que poner voluntad, permitidme que desde el punto de vista jurídico me parezca imprescindible que exista un régimen sancionador y que se condicione, por ejemplo, en la pregunta que me estás haciendo en este momento, que se condicione la aplicación de los fondos o se vincule, por ejemplo, con esta ley. ¿De acuerdo? A mí me parece algo imprescindible en este punto. Está claro. Hay una pregunta, yo creo que es muy importante, de María López, que si os parece la trasladamos a Carla. Carla María nos dice: buenos días, gracias a todos. Represento a Confex, coalición que a su vez representa asociaciones de afectados por sensibilidad química múltiple y electrosensibilidad. Nos preocupa especialmente la discapacidad orgánica que provoca
la propia contaminación ambiental y que va en aumento. Recientes estudios miden más contaminación dentro de las casas que fuera a causa de los productos de limpieza, etc. Parece que lo aparentemente pequeño está incidiendo de una forma brutal. ¿Se prevé el reconocimiento de estos efectos nocivos y cronificados sobre la salud? Carla. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque creo que pone sobre la mesa, yo antes hablaba, ¿no?, de cómo los efectos, ¿no?, del cambio climático tienen un mayor impacto sobre personas que previamente tienen una discapacidad o determinado tipo de discapacidades, pero esto pone el foco en algo que también está ocurriendo, ¿no?, cómo el cambio climático es generador de posibles discapacidades, ¿no?, u otro tipo de enfermedades. Yo creo que esto, bueno, pues va a ir en aumento, este reconocimiento inevitablemente va a crecer. Bueno, ya por ejemplo, hay temas muy puestos sobre la mesa, ¿no?, que es la contaminación que reciben colegios, ¿no?, por ejemplo, donde están situados niños y además y niñas en una edad donde los pulmones se están formando, ¿no?, por decirlo de algún modo muy orgánico. Y bueno, pues todo esto evidentemente tiene además un impacto económico, ¿no?, de en qué medida si estamos causando perjuicios en la salud y el deterioro de personas que estaban inicialmente sanas, esto también tiene un impacto económico que se va a notar, ¿no?, y ya se está notando. Entonces yo creo que así como ocurrió con el tabaco, ¿no?, en su momento, en el que, bueno, pues se reconoció que quizá el impacto sobre la salud ya llegaba un momento que tenía unos efectos económicos tan negativos que había que ponerse a hablar del tema también en términos económicos. Yo creo que esto está llegando, ¿no?, en el caso bueno, pues de algunas cuestiones que ha mencionado la persona que pregunta. Y yo confío que esto sí que va a ir en aumento y en un reconocimiento. Muy bien. Joaquín, en el estudio La inversión sostenible y responsable en España en 2020, elaborado por la organización que presides, Expansive, se afirma que en 2019 se gestionaron 285.454 millones de euros, marcando una cifra histórica. ¿Cuál crees que es la perspectiva para el año que viene, si se va a mantener este crecimiento o cómo va a afectar la pandemia o cómo ha afectado la pandemia a estas previsiones? Bien. Bueno, primero, sí. Vamos a contestar, sí va a crecer. Indudablemente, yo creo que va a existir un crecimiento de una tendencia que llevamos muchos años. La pandemia además ha sido interesante porque al principio se pensó que como la salud de cada persona es mucho más cercana que el medio ambiente, así que es más etéreo, pues bueno, pues se pensó que iba, como quien dice, a quitar toda importancia a los otros temas como el medio ambiente. ¿Y qué es lo que se ha comprobado? Pues se ha comprobado que no, que lo que ha producido es una sensibilidad de las personas ante hechos que antes se consideran un poco, bueno, puede ocurrir, bueno, pues ante unos hechos que pueden ocurrir los ha visto más cercanos. ¿Y eso que ha producido? Pues que a la hora de ahorrar y decir dónde pongo yo mis ahorros, pues ya han empezado a ser más sensibles. Y entonces está más sensible, oiga, pero yo con mi ahorro esto ayuda a que haya menos contaminación, ayuda a que haya más protección a las personas con discapacidad. Bueno, pues eso empieza a ser. Y sobre todo a partir del año que viene, hay una disposición MiFID II europea, que a la persona que va con sus ahorros a un banco, por ponerlo sencillo, y que quiere decir, oiga, le van a hacer el famoso test de idoneidad para asegurar de que no ocurra como en años pasados que le ofrecían un producto financiero tan sofisticado que no sabía los riesgos que estaba incurriendo. Entonces ahora hay un test de idoneidad que le habla de su apetito del riesgo, por llamarlo de una manera, sus conocimientos, sus expectativas de cuándo va a necesitar el dinero, en fin, una serie de factores. Bueno, pues a partir del 22 van a tener que preguntar, ¿usted qué piensa del término de la sostenibilidad a la hora de invertir sus ahorros? Y le van a preguntar, con lo cual habrá personas que no lo habían pensado y que le dirán al gestor de sus inversiones, hombre, qué interesante, pero es menos rentable
y dirá, no, no es menos rentable, porque no es menos rentable. Y entonces ahí lo único que pasa es que va a exigir un enorme esfuerzo por parte de las instituciones financieras para formar a las personas que hablan con los ahorradores, que va a ser un esfuerzo enorme, pero van a tener que hablar de unos temas que no eran los de antes, de rentabilidad, riesgo, crecimiento, liquidez, sino que ahora les van a tener que decir, hablar también de sostenibilidad. Entonces el diálogo va a ser más difícil, pero eso sí va a empezar incluso a ayudar a que lo que han notado en la pandemia de que a mí también me afecta, pues cuando yo ahorro, pues también yo afecto. Entonces eso yo lo veo positivo, yo creo que ha despertado algunas conciencias, por supuesto, tampoco hay que ser súper optimista que esto se va a arreglar todo, pero volviendo al principio de la pregunta es sí van a crecer, sí va a haber muchas más personas involucradas en decir dónde yo invierto y sobre todo en la medida que funciona más la taxonomía va a haber más precisión para que la persona que ahorre y vaya a invertir tenga confianza de que efectivamente eso es y no greenwashing, que hay que la palabra que es muy relevante pensar que hay que luchar con eso, porque la confianza del ahorrador es básica. Bueno. Perdón un segundo, y el analista que hace los análisis de las empresas tiene que tener unas herramientas para decir, lo estoy midiendo y estas son las diferencias con el mismo metro. Bueno, pues muchas gracias. Ya son las 11:30, por lo tanto tenemos que terminar este webinar. Como veis, quedan muchos temas pendientes. Algunos los hemos podido abordar. Yo quiero agradecer una vez más a la Fundación ONCE la colaboración que permite con la Fundación Legalitas el desarrollar estos desayunos jurídicos. Estoy convencido que en el mes de septiembre nuestra amiga Lourdes, que aunque no se la ve en pantalla, está por ahí detrás, pues seguro que tenemos trabajo pendiente para programar los próximos, y quiero agradecer muy especialmente a las personas que hoy nos han acompañado, que han querido enviarnos sus preguntas, y por supuesto a los participantes, a Fernando Riaño, a Joaquín Garralda, a Eva Pereira y a Carla Bonino. Agradecer también al Servicio de Intérpretes de la ONCE la ayuda que nos prestan para que estos webinars sean accesibles y todos podamos seguirlos. Gracias y hasta el próximo. Muchas gracias por tu asistencia. Muchas gracias por tu asistencia.